que se está empezando a grabar. Vamos a poner nuestra pantalla, ¿no? Ok. Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con los temas que tenemos pendientes, ¿verdad? En el caso del libro, estaríamos nosotros ubicados en el capítulo 10, perdón, en el capítulo 11, el capítulo 10, lo que vimos la semana pasada. Estaríamos ubicados en el capítulo 11 del libro. En el caso de, déjenme ver si perfecto, esto funciona bien. En el caso de los temas que vamos a ir abordando, del capítulo 11, vamos a colocarlos aquí, como una especie de recordatorio, vamos a colocar, bien. Vamos a hacer el análisis de lo que es calor específico. ¿Cómo se relaciona esto con lo que podríamos llamar energía de tipo térmica? Que es la energía asociada con la temperatura, ¿no? Y creo que nos va a dar tiempo para analizar qué sucede en el caso de los cambios de fase. Y esto va relacionado a lo que conocemos como calor latente. Calor latente. Bien. Básicamente eso es lo que queremos abordar de repente en el caso del día de hoy. Nosotros, por ejemplo, resumiendo un poco lo que hemos visto en temas de energía, por ejemplo, el caso de las unidades que nosotros utilizamos para energía, no sé si recuerdan que usábamos joules, que era kilogramos sobre grados centígrados. Nosotros usamos joules para referirnos al caso de la energía. Nosotros teníamos, por ejemplo, cambios de energía potencial, energía cinética, energía debido al fluido, por ejemplo, en el caso del capítulo 8, que vimos que tenía que ver mucho con la mecánica de fluido. Ahora, es interesante saber o entender también qué sucede, eso es muy importante, cuando se van a hacer procesos en los que hay transferencia de calor, de la cual vamos a hablar la próxima clase. Porque allí ya sea que el sistema gana energía o el sistema pierde energía en función de la temperatura en términos de calor. Entonces, nosotros tenemos que poder formular o entender cómo nosotros podríamos obtener la energía que se produce en un proceso. O, que es lo que vamos a ver también hoy, que vamos a practicar, el hecho de que yo tenga dos sustancias diferentes o dos materiales distintos, vamos a suponer que tenga en un calorímetro, un espacio donde la energía térmica no se transfiere al exterior ni se gana tampoco, tenga agua, por ejemplo, a temperatura ambiente y coloque, no sé, un cilindro de cobre a 100 grados centígrados. ¿Qué sucede cuando coloco esos dos elementos? Y, por ejemplo, ¿cuál sería en ese caso la temperatura a la cual lleguen ambos, ¿verdad? ¿A qué temperatura estarían al final esos dos elementos, que sería, digamos, la temperatura de estabilización, en ese caso, la temperatura a la cual llegarían los dos elementos? Obviamente, si yo tengo, por ejemplo, agua a una temperatura inferior que un objeto metálico, la temperatura a la cual van a llegar los dos elementos estarían en medio de esas dos temperaturas, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a analizar. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos tres elementos y demás? Entonces, es para darles más o menos una idea hacia dónde nosotros vamos a enrumbarnos en el día de hoy. Ok, en el libro hay una tabla que es bien importante, que es la primera tabla del capítulo 11, que nos hablan de calores específicos para diferentes materiales a presión atmosférica. Si la presión cambia, necesitaría una tabla o algún factor de corrección para estos valores que yo tengo. Pero vamos a asumir que nosotros estamos a temperatura, perdón, a presión atmosférica, y para diferentes sustancias
no están todas obviamente aquí, yo tengo los calores específicos. Bien, ¿qué es eso de calor específico? Vamos un poco a recordar algunas cosas aquí que vamos a copiarles. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que unidades que tienen que ver con energías, podemos hablar de calorías, aunque es muy poco común. Se habla, por ejemplo, de calorías cuando estamos hablando de valores nutritivos, la energía, las calorías que tiene una comida, las calorías de repente en términos de energía y alimentos, ¿sí? Pero usualmente en vez de calorías nosotros trabajamos con lo que es joules. Entonces esta conversión siempre tenemos que tenerla a mano. Nosotros tenemos que, en el caso de una caloría, va a equivaler a 4.186 joules. Entonces, esta equivalencia es importante porque probablemente la tengamos que usar en algún momento. Recordando que la J ahí es mayúscula. Ok, esta fórmula también la vamos a utilizar. Esto que tengo aquí es justamente lo que ustedes ven aquí en la tabla, los calores específicos. Esta C va a ser particular para cada elemento, cada material. Cada elemento material tiene un calor específico predeterminado, así como por ejemplo un material tiene su densidad, peso específico, ¿sí? Gravedad específica, que son, o viscosidad, que son propios del material, características propias de ese material. Entonces, esta C que está aquí, vamos a, vamos a ir colocando qué significa cada una de estas cosas. La C, como ustedes ven en la tabla, tiene que ver con los calores específicos. Entonces, la C es calor específico. La Q sería lo que conocemos como la energía de tipo térmica, ¿verdad? Con la temperatura, relacionada a la temperatura, energía térmica. La M, pues masa. Y delta T es el cambio de temperatura. Y para ser más específico, pues, en cuanto al cambio de temperatura, recuerden que el delta T va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, recordando lo que es el delta T. En caso de las unidades, fíjense que yo tengo que masa es kilogramos, seguimos utilizando las unidades del sistema internacional. En el caso de la temperatura, vamos a utilizar siempre grados centígrados. Aquí vamos a utilizar joules. Y en el caso de el calor específico, podemos utilizar ya sea joules sobre kilogramos grados centígrados o calorías sobre gramos grados centígrados. Generalmente utilizamos, como les comenté, la primera columna. Entonces, tendríamos joules sobre kilogramos grados centígrados. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Nosotros tenemos esta fórmula. No es lo mismo, por ejemplo, que yo trate de calentar, digamos, 1 litro de agua que trate de calentar 100 litros de agua. Obviamente, con la masa, mientras mayor masa, yo voy a requerir una mayor cantidad de energía para poder elevar, digamos, la temperatura de un punto a otro. Vamos a ver si hacemos una pequeña práctica. Vamos a poner un problema aquí para ver cómo podríamos nosotros aplicar, ¿verdad? Esa fórmula específicamente.
vamos a poner aquí un enunciado. Vamos a decir que tenemos una barra de cobre vamos a poner de 3.00 metros. Vamos a poner. Tenemos una barra de cobre de 3 metros de longitud. Voy a poner aquí longitud. Vamos a poner, no sé, a una temperatura no, temperatura no, vamos a hacerlo al revés. Puedo cambiar el tamaño del borrador aquí por el motivo. Ok, tenemos una barra de cobre de 3 metros de longitud con una masa de 2.15 kilogramos. Punto y seguido. Si se le agrega energía térmica, con una magnitud de 3.80. 3.80 por 10 a la 5 joules. ¿Cuánto se elongaría? Bien, tenemos en este caso la barra, esta es la barra de cobre de 3 metros de longitud con una masa de 2.15 kilogramos. Tenemos longitud, masa. Y en este caso al sistema, vamos a decir que no vamos a hablar del sistema todavía, vamos a decir que a la barra se le agrega energía térmica en una magnitud de 3.80 por 10 a la 5 joules. ¿Ok? Y la pregunta es cuánto se elongaría. Bien. ¿Qué fórmulas utilizaríamos aquí en este caso? ¿Cómo podemos saber cuánto se elonga esa barra? La dilatación lineal. Ok, muy bien. Entonces, ahí es donde nosotros vamos, de alguna manera, agregando algunos conceptos que hemos visto, ¿verdad? En casos anteriores. Por eso le había colocado la tabla esa, porque más o menos tenía pensado utilizarla. Que aquella fórmula que teníamos delta L igual a alfa por L sub 0 por el delta de temperatura, requiere, por un lado, saber la propiedad del elemento para saber cuál es el alfa, y por el otro lado necesito el delta de temperatura. Bien,
Necesitamos eso. ¿Qué otra fórmula requeriríamos aquí? Y es algo que hemos introducido hoy. Aquí nosotros lo que podemos hacer por colocar los datos, que es importante, vamos a colocarlos aquí al lado. Vamos a cambiar el color de repente, vamos con color verde. Cambio de temperatura. Se oye bajito, se te oye bajito. Cambio de temperatura. El cambio de temperatura, muy bien. Vamos a ir colocando aquí. Yo tengo el cambio de temperatura, lo necesitamos. Vamos a colocar aquí. La longitud, podríamos colocar la longitud inicial, longitud final. Tenemos en este caso la energía, vamos a poner como Q, que es en forma de calor. Tenemos la masa también. Vamos a ver, la masa, en este caso, 2.15 kilogramos. La Q es de 3.80 por 10 a la 5. La longitud inicial es de 3 metros. La longitud final no la sé. El delta de temperatura tampoco lo sé. Ok. Vamos a ver. En el caso de las fórmulas, nosotros tendríamos como fórmulas importantes aquí. Alfa L sub 0 delta T, ¿no? Era así la fórmula, ¿cierto? Teníamos esta fórmula, por ejemplo, para verificar el caso de la dilatación lineal, y la otra fórmula que nosotros podríamos utilizar en este caso, que la podemos ya despejar de aquí también, ponerlo en función de Q si queremos. Fíjense, la fórmula que tenemos aquí, la vamos a copiar acá abajo, pero si quiero yo la puedo despejar en función de Q. A veces es más fácil, más sencillo trabajarla así. Generalmente yo la trabajo así. Tendríamos que sería el calor específico por la masa por la delta T. ¿Sí? Más o menos tiene una estructura como la de arriba. Este Q realmente es un delta Q. Este es el cambio de energía también, ¿no? La energía que se agrega, un delta, ¿verdad? De energía que se agrega en este caso de tipo térmico. Bien, vamos a ver qué me hace falta aquí que no tengo. Aquí yo, por ejemplo, el delta L no lo tengo. Alfa lo puedo conseguir de la fórmula, así que vamos a colocar aquí alfa, de la tabla, disculpen. El L sub 0 lo tenemos, el delta T no. No tengo delta T. Acá yo tengo el Q, el C lo puedo conseguir en la tabla para ese material, ¿verdad? La masa la tenemos, el delta T me falta. Si yo empiezo a jugar con las fórmulas, yo me doy cuenta que para este caso yo necesitaría el delta T para poder encontrar el delta L. O sea que yo necesitaría saber cuánto sería el cambio de temperatura que al agregar esa energía térmica se da. ¿Ok? Bien, vamos a rescatar un poco estos coeficientes. Del alfa estamos hablando aquí que el material es cobre. Así que me voy acá con el cobre. Yo tengo que es de 17 por 10 a la menos 6. 17 por 10 a la menos 6. 17 por 10 a la menos 6. Y yo sé que eso es 1 sobre grado centígrado o grado centígrado a la menos 1. Y para el caso del cobre, el calor específico del cobre es de 387. 387. Fíjense las unidades importantes
colocarlas joules sobre kilogramos grados centígrados, lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? Estas son las unidades. Entonces tenemos todo para empezar a trabajar este problema. Ok. Vamos a llamar esta ecuación 1. Esta va a ser nuestra segunda ecuación de trabajo. Vamos a empezar con la ecuación 2. Aquí yo despejo delta T. Así que tendría Q, C, M pasan abajo dividiendo. Aquí yo tengo 3.80 por 10 a la 5 joules. 387 acá. Joules sobre kilogramos grados centígrados. Por la masa, que es de 2.15 kilogramos. Voy a pedir que me ayuden para ver cuánto nos da ese delta T allí. 456.70. Ok. O sea, está como extremo, pero está bien. 456.70. Ajá. 70 grados centígrados. Muy bien. Yo necesitaría un cambio de temperatura de 457.70 grados centígrados. Fíjense, yo no necesito necesariamente saber cuál sería la temperatura inicial del sistema. No me la da. Yo lo que realmente requiero es la temperatura final. Digo, el delta T, disculpen. Si a mí me preguntaran, por ejemplo, dentro de los cuestionamientos del problema, ¿cuál es la temperatura final? Si yo no tengo la temperatura inicial, yo no podría determinarlo. Es aquello como en los problemas que nosotros teníamos, las diferencias de presión, el delta P. Si yo no tengo la presión inicial, no puedo encontrar la final y viceversa. Entonces pasa lo mismo. Ok, tengo el delta T. Ahora, yo puedo, en el caso de la ecuación número 1, para encontrar esa elongación, el delta L, colocar ese valor. Recuerden esto también, para encontrarlo directamente, si yo quiero, delta L es mi longitud final menos longitud inicial, alfa L sub 0 delta T. Así que de esta forma, L final sería igual a L inicial más alfa. Esto ya lo hemos hecho. Que es lo mismo que tener esto. 1 más alfa delta T. ¿Sí? Despejándolo ahí. Ok, entonces yo tengo que la longitud final sería igual a la longitud inicial, que es de 3 metros. Aquí es 1 más el alfa, que es de 17 por 10 a la menos 6. A ver, acuérdate bien. 17 por 10 a la menos 6. Ajá. 1 sobre grado centígrado por delta T, que sería 456,70. Este valor no debe ser mucho. Vamos a ver cuánto nos da. Me da 3.02. 3 metros. 3.02. Ajá, ok, longitud final. 3.02, bien. Sí. Ok, un valor no tan pequeño. Este valor, pues el delta, no ha sido tan pequeño. Ok, verifiquen, a ver si nos da igual a todos.
Sí, me dio 3.02. ¿Alguien ha Igual. sembrado en su casa alguna vez? Sí. ¿Cuánto demora en salir el ají? No me salió, se murió. Se murió. Yo puse las semillas hace un mes y ya tengo ají para cosechar. Ahí ya cambiaron de color, así que hoy las tengo que cosechar en la tarde. Y aguacate, ¿alguien ha sembrado aguacate en su casa? Yo. Yo no, pero mi abuela sí. Le ponen agua y no, bueno, ahí en internet tienen varias. Ya tengo como 5 matas de aguacate. El aguacate nacional y hay uno que es más rico, que se llama aguacate Hass, que es mexicano. También tengo ahí. Yo lo Bueno, dejé son en me agua voy y a así dar adorno, germinó. porque en la casa es como una especie de bonsai ahí. Profe, y Ok, ese árbol es entonces, bien grande. sí, y el problema también es que requiere mucha agua. Y una vez tuvo uno y se murió porque un poquito te descuidas, no, ese es el problema del aguacate. Es Mi muy abuela tiene vidrioso. un árbol bien grande y toma bastante agua. Es una de las plantas que se cosechaban en la tierra de mi abuela, en las minas, el aguacate. Después ellos se metieron totalmente a lo que era a lo que es la ganadería, ¿no? Que fue un error también. En Chile hay un caso, nada más para si que le interesa buscar, en Chile hay un caso de una ciudad que se quedó básicamente sin agua por el tema de la producción del aguacate. Lo que hicieron es que tierras arriba empezaron a sembrar este aguacate que les digo que es de muy buena calidad, que se llamaba aguacate Hass, y como requiere tanta agua, todo el poblado y todas las áreas cercanas. Es un caso de estudio en educación ambiental bien interesante. Bien, continuamos. Entonces, aquí tendríamos que la longitud final de esa barra sería de 3.02 metros. Hay algo que quiero comentarles en cuanto a los signos de esta energía, lo que sería la energía térmica, para no confundirnos en el futuro. La energía térmica va a ser positiva. Vamos a poner aquí un color distinto. Vamos a ponerlo aquí. Va a ser positiva siempre y cuando yo tenga que la temperatura final sea mayor que la temperatura inicial. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Sería, por ejemplo, en el caso de que vamos en términos de la temperatura. La temperatura aumente. Pues no quiero decir en términos de calor, no estaría bien dicho, en caso de que la temperatura aumente. ¿No? Y generalmente lo relacionamos nosotros de esa manera. Nosotros imaginamos que si le metemos calor a un sistema, ¿verdad? Una mayor temperatura, entonces estamos introduciendo energía térmica. Si nosotros tenemos que la temperatura final es más pequeña que la temperatura inicial, en otras palabras, la temperatura disminuye, entonces nosotros podemos analizar esta energía como una energía negativa, ¿no? Entonces, eso es relevante para las ecuaciones que nosotros vamos a ver ahora. Vamos a suponer, con este concepto, que tengo un supercalorímetro, ¿no? Un sistema que me aísle completamente materiales de su entorno, ¿ok? Que me aísle materiales de su entorno. Y aquí en este caso vamos a suponer que yo tenga agua y tenga, no sé, una bola de hierro, por decir algo, ¿ok? Entonces yo tengo que
Aquí tengo una bola de hierro. Acá yo tengo agua. Y vamos a decir que la temperatura del agua inicialmente es de 30 grados centígrados. Y vamos a decir que la temperatura del hierro sea de, no sé, por decir algo, 150. Vamos a poner 200 grados centígrados. ¿Ok? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en ese sistema? ¿Qué ustedes quieren que pase? ¿Qué va a pasar ahí? Tengo agua, tengo líquido, agua. Estamos hablando, obviamente, a 30 grados centígrados esa agua va a ser, ¿verdad? Va a estar en estado líquido. ¿Qué pasaría allí? ¿Qué cosas podrían pasar? Si alguien me puede decir. Se enfría el hierro y se calienta el agua. ¿Perdón? Se enfriaría el hierro un poco, se calentaría el agua y parte del agua se evaporaría. Ok, muy bien. Ahora hay que ver. Fíjate, hay que ver. Lo que dices tú es interesante. Pues nosotros podríamos pensar que esa agua se evapora, sin embargo, no estamos del todo seguros. Yo sé, o nosotros sabemos, por ejemplo, que a 100 grados centígrados el agua empieza a evaporarse, ¿no? Ahora, yo no estoy muy claro si yo coloco esa, esa masa de hierro, que es dijimos, nada más comentamos que era que era una bola, ¿no? Una circunferencia, una bola de hierro. Yo no sé si esa bola de hierro va a ser lo suficiente en cuanto a material y masa para que la temperatura del agua suba hasta 100 grados centígrados, ¿no? Yo no sé todavía. ¿Y qué pasa allí? ¿De qué va a depender que el agua pase de un estado al otro? Bueno, por un lado, importante, va a depender de la masa que yo tenga de ambos, ¿no? Si yo no tengo la masa de ambos, yo no podría determinar eso, ¿no? No es lo mismo que yo tenga 100 litros de agua y una pepita de hierro a que yo tenga 1 litro de agua y ponga aquí una barra de hierro a 200 grados centígrados. La situación es diferente. Eso lo tenemos que sumar a otra cosa. Cada material, como vimos, va a tener un calor específico particular, que lo podemos ver aquí en la tabla. Si, digamos, yo tengo un valor más grande, significa que, aquí numéricamente hablando, es que yo voy a requerir más temperatura, más cambio de temperatura para poder ejercer, más energía calórica, disculpen, para poder ejercer que se cree un cambio de temperatura en ese material. O sea que yo voy a necesitar más energía. Fíjense, y aquí tenemos, si se fijan, aquí yo tengo hielo y tengo agua y tengo vapor. Hielo, vapor y agua, estamos hablando de agua, ¿no? Pero en diferentes estados. Si está en diferentes estados, su calor específico difiere, como lo pueden ver aquí. No es el mismo. Entonces yo tengo que estar claro que dependiendo del estado también en que se encuentre la materia en esa situación, así mismo va a tener un calor específico diferente. Aquí ustedes tienen una tabla, por ejemplo, que habla o implica justamente lo que estamos comentando. Aquí ustedes tienen lo que sería el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión es el punto en el que cambia de estado sólido a estado líquido, y tiene el punto de ebullición que sería del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, tienen esas dos referencias. Y las temperaturas para cada uno de ellos. El agua a 0 grados centígrados, menos de 0 grados centígrados, se empieza a solidificar. A más de 100 grados centígrados empieza a evaporarse.
aquí tienen, por ejemplo, el caso, vamos a decir, del cobre. Pero que el cobre líquido, bueno, sí, claro, el cobre puede estar en estado líquido, pero tiene que tener una temperatura sumamente alta, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando se hacen trabajos de fundición o, por ejemplo, trabajos para, por ejemplo, los procesos para, bueno, sí, que tiene que ser un proceso de fundición, para los procesos en los que se crean los cables estos de, los cables de, los cables eléctricos, por ejemplo, que en su mayoría, su gran mayoría son de cobre y en algunos casos de aluminio, por el grado de conductividad que tienen. Bueno, justamente hay que colocarlo a un punto de fusión para poder entonces que eso se pueda trabajar ese material y luego laminarse y una serie de procesos, extrusión y demás para poder que se utilice. Entonces esta tabla es bien, bien interesante porque me permite uno ver cuáles son esas temperaturas importantes donde yo tengo que hacer un quiebre en el análisis, tanto para el punto de fusión como el punto de ebullición. Y también tenemos en estos casos algo que se llama calor latente, que vamos a explicar un momentito. Vamos acá a ver qué pasa aquí. Por ejemplo, tenemos el caso del agua. Va a haber una, déjenme marcarlo aquí. Hay dos situaciones bien interesantes que ustedes pueden ver ahí, que son estas que están aquí. Lo que sucede aquí y lo que sucede acá. Ok, vamos a decir que el agua tengamos un bloque de hielo a una temperatura de menos 25 grados centígrados. ¿Ok? Y ese bloque de hielo sea, no sé, sea 1 kilogramo, por decir algo. Yo tengo 1 kilogramo de hielo a menos 25 grados centígrados y él se al final la temperatura crea un sistema de repente que se lleva la temperatura del agua a 150 grados centígrados. ¿No? ¿Qué va a pasar, qué va a pasar de aquí a acá? Varias cosas. Uno, yo tendría que analizar lo siguiente. Vamos a ponerlo por aquí. Yo tendría que analizar qué pasa de menos 25 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaría allí? ¿Qué es lo que pasaría allí? Tendría que analizar qué es lo que pasa justamente cuando está en 0 grados centígrados. Tenía que analizar qué pasa de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, para que ustedes vean, en términos de energía, calórica, térmica, yo tendría que analizar qué pasa a los 100 grados centígrados y tendría que analizar qué pasa de 100 grados centígrados a los 150 grados centígrados. Ok. Si, por ejemplo, yo tengo ese bloque de hielo de 1 kilogramo que está a menos 25 grados centígrados, para poder hacer un análisis de la energía térmica, yo tendría que ver 1, 2, 3, 4, 5 secciones o 5 preanálisis para poder entonces ver cuál sería esa energía completa que se requiere para poder llevar ese 1 kilogramo de hielo, llevarlo hasta los 150 grados centígrados, ¿no? Que sería en ese caso vapor. Para cada uno de esos 5 procesos que ustedes tienen allí, yo necesito una cantidad de energía dada, una cantidad de energía. Ahora, para el caso de cuando se dan los cambios de temperatura de menos 25 a 0, yo lo que voy a usar es mi fórmula, la fórmula que tenemos aquí, la Q, la de Q. Aquí yo sé que Q va a ser igual a C por la masa por el delta T.
¿no? Que es lo que nosotros tenemos acá. Caudal va a ser el caudal, digo. El calor, la energía calórica va a ser igual a C por M por el delta T, que es lo que habíamos despejado acá abajo, es lo que tengo aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en esta sección de la gráfica? Lo que va a pasar acá, ¿no? Acá adelante, al principio, por ejemplo. ¿Qué pasa? A los 0, para poder ahora pasar ese umbral de los 0 grados centígrados y cambiar, él requiere una energía, que es lo que se llama calor latente. Ese calor latente ustedes lo pueden ver en la tabla que tenemos aquí. Por ejemplo, el caso del agua, nosotros tenemos que ese calor latente va a ser de 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Entonces vamos a poner aquí de la tabla, nada más. Para no enredar esto tanto así con números y nada, se entienda más de forma conceptual. Allí yo voy a encontrar cuánto sería la energía para poder que cambie de una fase a otra. ¿Se entiende ese concepto? Lo que estoy tratando de explicar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Chicos? Profe, usted usó la C minúscula para la nueva ecuación, ¿verdad? La C, sí, la C para el calor, la de la tabla. ¿Sí? Calor específico. Profe, Y la cada de grados centígrados. Ajá. cuando tenemos una diferencia de temperatura así tan grande, entonces se necesita, o sea, hacer como por partes. No necesariamente. Fíjate, nosotros ahora vamos a hacer un problema en el que, por ejemplo, imagínate que yo tengo, ¿qué va a suceder en el caso que yo tenga, por ejemplo, agua a 10 grados centígrados y tenga un pedazo de cobre a 85 grados centígrados? Pues no hemos visto todavía. Eso, lo que vamos a hacer ahora es ver qué sucede cuando yo tengo dos materiales diferentes en un calorímetro o un espacio donde está aislado, ¿verdad? Con el tema de la temperatura. ¿Qué va a pasar? Esos dos materiales, que son diferentes y que están a temperaturas inicialmente distintas, van a quedar van a obtener una misma temperatura al final, ¿sí? El sistema, esos dos materiales que están ahí, que el sistema serían esos dos materiales, va a quedar finalmente a una misma temperatura. En el caso que yo tenga, yo sé que el agua entre 0 y 100 está en estado líquido, yo tenga, por ejemplo, agua a 10 grados centígrados y sé que el material que voy a colocar ahí está a 90 grados centígrados, yo sé que no tengo que utilizar esos puntos, por ejemplo, no necesito el calor latente, que se da, no sé, en el punto de vaporización. Yo no lo necesito, porque yo sé que el agua no va a llegar a 100 grados, porque el otro material que eché está a menos de 100 grados centígrados. Entonces, hay casos donde yo sé que de partida no necesito eso. Hay otros casos donde yo no lo sé. Hay otros casos donde yo no estoy muy claro. ¿Qué casos? Por ejemplo, si la temperatura final, haciendo un análisis, la temperatura final me da arriba de los 100 grados centígrados, ok, yo tengo entonces que utilizar esta tabla. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí yendo a lo que yo tengo. Si yo tuviera agua que va desde sólido, desde menos 25 grados centígrados, y la voy a llevar hasta 150 grados centígrados, yo sé que va a pasar por todos los pasos, todos. Este caso lo tiene todo, ¿no? Es un caso donde exageramos y estamos viendo digamos, las 5 formas en que la energía se va introduciendo al sistema para poder llegar hasta el final.
de menos 25 a 0 grados centígrados, a los 0 grados centígrados, me voy a la tabla, introduzco ese valor no directamente. Aquí para el caso por ejemplo, para el caso del calor latente, ustedes tendrían, vamos a ver, por aquí, ok. Ustedes tienen aquí, fíjense las unidades, aquí están las unidades. Ustedes tienen las unidades de calor latente, que es Joule sobre kilogramo. Para la energía, el caso del calor latente, yo me voy a la tabla y para encontrar el calor en ese caso, la energía, yo multiplico el calor latente, que en ese caso es L, por la masa. Sería L por la masa, donde L es el calor latente y masa, la masa del material que nosotros estamos analizando. Entonces, Creo que una consulta. ajá, Esa L, o sea, ese es el único símbolo que puede tener calor latente. Es que como se puede confundir con longitud. porque como se puede, ¿qué? Se puede confundir con longitud. No, ese sería de calor latente. ¿Sí? Ok, entonces, en el caso que nosotros estemos en 0 grados centígrados, pasaría justamente lo que vemos aquí. Yo tendría que utilizar este calor latente, ¿verdad? De fusión. Digamos que de 0 a 100 grados centígrados, ok, ahí utilizo la fórmula con la que iniciamos a analizar, Cm delta T. Para los 100 grados, ok, si pasa a los 100 grados, necesito la tabla. Pero ahora voy a necesitar la del punto de ebullición, ¿no? Utilizando el calor latente de vaporización. Y finalmente, si pasa ese umbral de los 100 grados centígrados, entonces yo voy a utilizar la fórmula que hemos utilizado de menos 25 a 0, 0 a 100, que sería C por M por delta T. Ok, ahora, en el caso, hace un rato se los comentaba, en el caso que yo tenga vapor, por ejemplo aquí yo tengo vapor, aquí yo tengo líquido, aquí es sólido, pero ellos en la tabla le llaman hielo, ¿no? Para cada uno de estos, la C cambia. Entonces, este valor de Q no me va a dar igual en cada uno de estos casos, ¿no? Eso por un lado. Además, el delta T también cambia. Por ejemplo, en este caso, el delta T sería 25. Aquí sería 100. Acá sería 50, el delta T. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo podría encontrar cuál sería la energía completa que se requeriría para llevar un bloque de 1 kilogramo de hielo de menos 25 grados centígrados a esta temperatura que está aquí. ¿Sí? La energía que se requiere. Entonces, lo importante es que esta región que tenemos aquí es lo que se conoce como calor latente. Calor latente. Entonces yo necesito una energía extra, una energía adicional para que se pueda quedar ese cambio a nivel molecular de en cuanto a las distancias, ¿verdad? De las moléculas de esa sustancia, ese material que estamos nosotros analizando. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí sencillo. ¿A dónde lo coloco? Lo coloco por acá. Vamos a colocarlo aquí.
Bien. Vamos a decir que tenga, no sé. Vamos a decir que yo tenga, en este caso, un sistema aislado, no sé, ¿sí? un sistema aislado, y de repente yo tenga, vamos a colocar aquí una sustancia A, vamos a poner aquí A, y tenga de repente, no sé si podemos colocarle agua, puede hacer. Vamos agua. Bien, vamos a decir que A es, vamos a trabajar plata. Tenemos un material de plata y que vamos a decir que la masa sería 300 gramos. Y digamos que la temperatura inicial sea de 95.0 grados centígrados, no sé. Y yo coloqué otro material B. Vamos a decir que B no lo conozco, no sé. Vamos a decir que es un material desconocido. Vamos a decir que, no sé, así que la masa sea de 250 gramos. La temperatura inicial sea de 35, vamos a poner 35.0 grados centígrados. Vamos a decir que coloco estos dos materiales, plata y otro que es un material desconocido, y queremos en este caso encontrar el calor específico del material desconocido. Profesor, una pregunta. Sí. El recipiente donde están los dos materiales, la plata y el desconocido, es un calorímetro. Sí, o simplemente imagina que está aislado del exterior, así que la temperatura de afuera no influye en lo que va a suceder en el proceso. Esto es para indicar que está aislado. Así que nosotros tenemos un sistema, luego vamos a hablar que son sistemas y demás. Aquí yo tenía un sistema con dos elementos. Si yo tengo esto, lo que va a suceder eventualmente es que, vamos a poner aquí coma, que es lo que voy a colocar aquí, va a llegar a una temperatura que se llama temperatura de equilibrio, que es la temperatura a la que van a estar ambos materiales. Si la temperatura de equilibrio es de 48.0 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, resumiendo, yo tengo dos materiales. Tengo plata, 300 gramos de plata a 95 grados centígrados inicialmente. Tengo un material que no sabemos qué material es. Sé la masa, 250 gramos. Y la temperatura inicial de ese material desconocido es de 35 grados centígrados.
en el experimento se encuentra que la temperatura de equilibrio es de 48 grados centígrados. Obviamente esa temperatura tiene que estar entre esas dos que marcamos. Esta temperatura tiene que estar entre 95 y 35. ¿Hacia dónde? Más hacia 95, más 35, va a depender de qué, ya lo dijimos, de la masa y de las características del material, ¿no? El calor específico. Algo que menciona el libro, nomás como comentario, si ustedes revisan el libro habla de lo siguiente, por ejemplo, en el caso de esta energía, sabemos que, por ejemplo, si tenemos un sistema aislado, la energía simplemente se va a transferir de un sistema al otro, no se pierde al exterior. Entonces, ahí ellos tienen, por ejemplo, esta fórmula que dice que Q es igual a... En el caso que yo tenga, por ejemplo, estos dos elementos, yo puedo trabajar con esta fórmula. Yo voy a analizar, por ejemplo, en un lado tendría el elemento que se va a enfriar. Aquí el elemento que se va a enfriar sería la plata, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso yo tendría el caso de la plata igual a menos el caso de, vamos a poner B, porque no sabemos qué es. A mí realmente no me gusta trabajar mucho de esta forma, ¿no? No me gusta trabajar de esta forma. Yo prefiero trabajar de esta forma. Yo sé que la energía que, ya sea que ingrese o que quite uno de esos elementos dentro de mi sistema, al final me va a dar como suma 0. ¿Ok? Ya después vamos a hablar de procesos adiabáticos y demás, y otras, por ejemplo, presiones constantes, que es otra cosa. Pero por ahora, yo puedo decir que en términos de mi energía, pues lo que uno produce, el otro lo va a absorber, ¿no? Si lo vemos de ese punto de vista. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso del el libro, lo que hace es que aquí colocan el delta de temperatura al revés. Yo prefiero verlo de esta manera porque para mí es más sencillo. ¿Qué es lo que voy a colocar por ejemplo, el Q? Simplemente el delta T. Yo sé que la temperatura inicial de ellos siempre va a ser la que me diga el problema. Por ejemplo, en este caso, esta va a ser la temperatura inicial y la temperatura final. ¿Qué pasa? En un caso ustedes van a tener que la temperatura inicial menos la temperatura final, que es el caso de la plata, me va a dar un delta T positivo. En el caso del material desconocido, yo voy a tener que perdón, en este caso, disculpen, en este caso se va a enfriar, en este caso la temperatura final va a ser más pequeña, temperatura final vamos a decir, en este caso 48. 48 menos 95 me va a dar un Q negativo. ¿Por qué? Porque la plata está dando, que sería el caso, sería en este lado, fíjense, la plata está dando energía al sistema. Y en el caso de B, la temperatura final va a ser mayor que la inicial, me va a dar un delta T positivo, así que ella absorbe energía. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Yo digo lo siguiente, tengo el caso de la plata, tengo el caso de aquí del material desconocido, que vamos a llamarlo B, que es igual a 0. Aquí nosotros lo que vamos a aplicar es la fórmula que hemos empezado a utilizar. Yo tengo aquí, plata es Hg, ¿verdad? AG. AG. Ajé. Ag, H es mercurio, ¿no? Sí. Sí.
Imposible, qué barbaridad. Ok, tenemos entonces la C, el calor específico de la plata, por la masa de la plata, por el delta T, temperatura final. ¿Saben qué? Vamos a poner temperatura final porque los dos va a ser igual. Ahí no, eso no tengo que poner diferencia entre uno y otro. Ahí sí va a tener temperatura final. Por la temperatura final menos la temperatura inicial de la plata. Más, en este caso, vamos a poner B, por la masa B, por la temperatura final menos la temperatura inicial de B. Igual a 0. Bien. Les digo, trabajarlo de esta manera. Yo coloco mi fórmula, temperatura final menos la inicial, temperatura final menos inicial. Aquí, para este caso, la C de la plata yo la tengo, la masa de la plata también. La temperatura final es la que yo no tengo. Ah, no, sí, la temperatura final, disculpen, es la que tengo acá, 48, que es la misma para ambos. La temperatura inicial también la tengo. Lo que no tengo es esto, que es lo que quiero encontrar. ¿Sí? Esto es lo que a mí me interesa encontrar en ese caso. Bien, podemos despejar. Obviamente el delta T de esta temperatura también la tenemos. Esto se puede despejar de la siguiente manera. Ya con negativo. Vamos a poner aquí delta T. Delta T de G. Ok. Vamos a ver la plata. La plata acá, por acá está. Plata, no sé, está aquí. O yo puse uno que no tenía así aquí. 234. Plata 234. Por la masa de la plata, que es de 300, sería 0.3 kilogramos. Por el delta T de la plata, que sería temperatura final menos inicial, ¿sí? Voy a colocarlo para que se entienda eso. 48 menos 95. 48 menos 95. Yo sé que esto es grados centígrados, ¿no? Sí, 48 menos 95, bien. Esto me da negativo acá, un negativo me da positivo. Y tengo la masa de este señor que es de 250, 0.25 kilogramos, por el delta temperatura, que sería ahora 48 es la temperatura final, menos 35. Grados centígrados. ¿Sí? Calculadora acá.
¿Cuánto daría ese CB? ¿Cuánto le dio? 1319.79. 1015.2 me dio a mí. A mí también. A mí 1319. 119. $1015.2. O sea que en este caso tendríamos que el CB, las unidades que faltan, sería, ay caramba, 1015 joules sobre kg grados centígrados. ¿Sí? Entonces tendría que ser el calor específico desconocido, el calor específico de esa sustancia. ¿Se entendió el caso ese, el problemita? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más, rapidito. Pero me da tiempo. Wow. Vamos a ver lo que les comentaba. Para nosotros es más fácil trabajar esta fórmula que yo tengo aquí. ¿Por qué motivo? Porque no necesariamente nosotros vamos a tener 2 elementos. Yo puedo tener 3, 4 elementos. Entonces, aquí, como se formula si se formula de esta manera, ¿cuáles son los elementos? Por ejemplo, vamos a decir en términos así muy términos vulgares, ¿cuál elemento se enfría y cuál elemento se calienta? Yo puedo por ejemplo, decir que el más caliente se va a enfriar. Ah, ok, perfecto. Y que el más frío se va a calentar, pero de repente hay uno que está intermedio. Yo no sé si de repente se va a calentar o se va a enfriar, no estoy muy claro. Y si tengo otro elemento adicional, se vuelve más complejo. Entonces, trabajarlo de esta manera es mucho más sencillo. Trabajarlo de esta forma es mucho más sencillo. Vamos a decirlo. Vamos a decir que yo tenga, no sé, rapidito. Vamos a suponer que yo tenga, no sé, un sistema aislado, ¿verdad? Tenemos un sistema aislado. Y en este caso ahora voy a tener 3 elementos diferentes, 3 elementos. Vamos a poner los elementos, vamos a decir que tenemos agua. Vamos a decir que la masa sea 1 kilogramo. ¿Qué otra cosa? Vamos a decir que la temperatura inicial es de 42 grados centígrados. Tenga, no sé, ¿qué puedo hacer? Cobre. Vamos a poner cobre, ¿no? Vamos a poner cobre. Vamos a decir que tenga 50 kilogramos. Vamos a decir que la temperatura inicial del cobre está en 30. Y vamos a colocar, ¿qué otra cosa tenemos ahí en la tabla? Otra cosa. Oro. Oro es AU, ¿verdad? Sí. 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 Okay. Vamos a poner oro. Yo tengo una memoria tan mala, pero no sé por qué algunas cosas, no sé. Milagro que me acuerdo de eso. 0.250 kilogramos, y vamos a suponer que la temperatura inicial de ese material sea de, no sé, 26 grados centígrados. Bien. Tengo todo esto
en un sistema aislado, ¿verdad? Tengo esos tres elementos y a mí me interesa saber cuál sería la temperatura de equilibrio. ¿Cuál sería la temperatura de equilibrio? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? La temperatura a la cual van a llegar, se van a estabilizar los elementos, sería la temperatura final del sistema. Ok, lo que podemos hacer en este caso es sumar las energías, primero calor, ¿verdad? Térmica. Yo sé que eso me tiene que dar cero, ¿no? Unas van a recibir energía, otras van a donar energía al sistema, a los otros elementos. Vamos a poner aquí a 0. Fíjense, usamos las mismas fórmulas que hemos utilizado hace un rato. Esta es la de Cm delta T. Agua. Temperatura final del agua. Vamos a poner, en vez de poner temperatura final del agua, aquí se va a poner temperatura final solamente, porque la final va a ser igual para todos, para recordar que es la misma para todos. Tengo la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, ahora sí yo tengo que es diferente, más la del cobre, que sería el C del cobre, por la masa del cobre, por la temperatura final, menos la temperatura inicial del cobre, más, sigo trabajando la fórmula, lo mismo, tengo el C del oro, masa del oro, por la final menos la inicial del oro. Bien. Bien, para hacer así como un paneo de lo que estamos haciendo. Las masas todas las tengo. Las C son las de las tablas. Las temperaturas iniciales las tenemos porque son las temperaturas iniciales que están aquí. Lo único que me falta a mí es este señor que está aquí, este señor que está aquí, este señor que está aquí. Ese valor es el mismo para los tres. Así que en esa fórmula solamente tengo una incógnita. Solamente tengo una incógnita. ¿Cómo sería la manera más fácil ¿cuál sería la manera más fácil de despejarlo? Si lo dejo expresado, no. Super término. No. Modo. Voy a ver. En agua. En agua. Temperatura final. Esto lo voy a colocar así lo voy a colocar en columna, ¿está bien? Lo voy a colocar en columna. Más C del cobre, masa del cobre, temperatura final. Cobre, más C del oro, masa del oro, temperatura final, menos C del oro, masa, qué letra tan horrible, por Dios. Nada.
masa del oro, temperatura inicial del oro, igual a 0. Ok, mi ecuación la coloqué de esta manera. La ecuación sería todo esto, ¿no? Así que temperatura final. Caramba. Aquí yo tengo, por ejemplo, yo puedo agrupar esto como un factor común. Yo tengo temperatura final, agua, masa del agua, más C del cobre, masa del cobre, más C del oro, masa del oro, y los negativos pasan al otro lado positivo. Tendría voy a pasar así, estoy prescribido, ahí no puedo hacer un factor común ni nada, así que no se puede le dando tanta vuelta. Masa agua, temperatura inicial del agua, más C del cobre, masa del cobre, temperatura inicial del cobre, más C del oro, masa oro, por la temperatura inicial del oro. Sí, yo tendría esto. Y mi temperatura final sería igual a todo esto que tengo acá. Me da pereza copiarlo nuevamente, pero voy a copiarlo dividiendo entre esto. Tendría C de agua, masa agua, temperatura inicial del agua, más C cobre, masa cobre, temperatura inicial cobre, más C del oro, masa oro, temperatura inicial oro. Esto como que me distrae, como son crucigramas. Me relaja esto. Y esto pasa dividiendo. Así que yo tendría, aquí sí queda como el agua, masa agua, más C del cobre, masa cobre, más C del oro, masa oro. ¿Sí? Y con eso yo encuentro la temperatura final. Con eso encontraré la temperatura final. Vamos a buscar estos valores en la tabla. Por favor los apuntan porque no me voy a acordar. Vamos a buscar agua, cobre y oro. Vamos allá. Apunten eso. Agua. Ok. En el caso del agua, estamos en líquido. Sería 4186. Lo estaba apuntando, ¿verdad? Sí. Chicos. Sí. Sí, bien. Sí. El agua. El otro es el cobre, es de 387. Que lo habíamos trabajado en 387. Y el oro, no el oro, el oro es 129. 129, ¿ok? Bien. Sí. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a colocar acá abajo. Temperatura final
va a ser, ¿cuánto es que era el agua? ¿1000 qué? 4186. No colocó unidad, porque no, pues si no, no voy a llegar acá. 4186. ¿Cuánto era la masa del agua? 1 kilogramo. 1 kilogramo. Ok. Sí. La temperatura inicial, ¿cuánto era? 42. 42. Ujú. Bien. ¿El del cobre cuánto es? 387. La masa del cobre. 0,550. Y la temperatura es 30. Muy bien. Acá el oro era 129. la masa. 0,250 y la temperatura 26. Bien. Bien. Eh, Ok, y acá entonces sí tengo 4186 por 1 más 387 por 0,55 más 129 por 0,25. Y con esto entonces yo encuentro mi temperatura final. A ver si me ayudan con eso. Me da 41,31. Igual. Muy bien. Entonces la temperatura final a la que llega el sistema es 41,3. Vamos a ver, hacer un análisis para esos materiales cuáles se enfrían y cuáles se enfriaron y cuáles no. Si la temperatura final es de 41, fíjense, el agua fue la que mandó aquí, casi que se mantuvo a la misma temperatura. O sea, la variación que tuvo fue muy poca, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? En gran parte, bueno, ya por un lado la masa, claro, pero por el otro también depende de la constante. Si se fijan, que para poder hacer un cambio de temperatura, en el caso por ejemplo, del agua, se requiere mayor energía comparado al cobre y al oro. ¿Dónde lo vemos? En los coeficientes. Estos 4186 contra 300 y tanto y 129. Los que tienen entonces un coeficiente más pequeño dentro de un sistema, ¿verdad? Aislado, son aquellos cuya temperatura va a variar de mayor forma que los demás. ¿Cuál varía más de temperatura? El de 129 tiene que ser el que más va a variar en temperatura. Por kilogramo. Variar de temperatura por kilogramo, porque hay que recordar que también depende de la masa. Si yo tengo 1 gramo de agua y 8500 kilogramos de oro, entonces va a ser diferente, ¿no? Exagerando. Pero recuerden entonces que la masa es importante, pero también ese coeficiente que vemos ahí. Ok, ¿se entendió lo que vimos hoy? Más o menos. Sí. Sí. Ok, Sí. excelente. Seguimos entonces el sábado con la culminación del capítulo. Esto podemos usar acá. A ver.
Ok, vamos entonces aquí a tener grabación y